Ahora vamos a hablar acerca de la sección de volúmenes y también hablaremos acerca de las sombras que pueden proyectar estos volúmenes sobre los diferentes planos del sistema que ya ustedes conocen, que son el horizontal, el vertical y el de perfil. Entonces, comenzando primero con la sección de volúmenes, debemos saber lo siguiente. Si se corta un sólido transversalmente con un plano perpendicular al eje X que pasa por un punto X, se obtiene un corte del sólido que se denomina sección transversal del sólido. Si se supone que el área de la sección es una función a X que varía continuamente con X a B, entonces obtenemos lo que se conoce como el principio de Cavalieri. Es importante que sepamos cuando algo es transversal o cuando algo es longitudinal. Imaginemos una lata de cerveza o de jugo o de un refresco en su mano. Cuando usted agarra esa lata de refresco con su mano está creando una superficie de contacto transversal, en este caso en la lata, y está básicamente agarrando la misma a lo ancho. Así entonces se conoce como un apoyo o un contacto transversal. Entonces, lo contrario sería algo longitudinal, es decir, si usted, por ejemplo, dibuja con un piloto una línea que vaya desde donde usted toma la bebida hasta la parte de abajo de la lata. Esa línea estaría siendo dibujada de forma longitudinal. Sabemos de geometría que el volumen de cada rebanada corresponde al producto entre el área de la base y la altura del sólido. Por tanto, podemos establecer que el volumen de la iésima rebanada es justamente VI a XI. Es claro entonces que una aproximación del volumen del sólido está dada por la siguiente fórmula. Volumen es igual a área de una de las, en este caso, bases multiplicada por la otra. En este dibujo apreciamos un objeto sólido, ¿verdad?, que está siendo cortado o cuya sección está siendo realizada de manera, en este caso, transversal. Fíjense que el objeto es más largo en esta dirección, pero la sección está siendo realizada a lo ancho y pasa por un punto que se llama AX. ¿Ok? Muy bien. Ahora, prosigamos entonces con las sombras. Existen diferentes sombras que pueden realizarse. Por ejemplo, hay sombras de puntos, sombras de rectas y sombras de volúmenes. En la sombra de punto, por ejemplo, como vemos aquí en este caso en particular, hay unos rayos de luz, ¿verdad?, que son los que se llaman D. Y esos rayos de luz en este diagrama pasan por el punto A', que son rectas paralelas a las proyecciones homónimas de la dirección dada, quedando así definida la recta de la sombra en el punto R. Las trazas HR y VR, ¿verdad?, que pueden ver aquí, de esta recta con los planos de proyección determinan la sombra de A sobre dichos planos. Y finalmente la sombra de A en el plano horizontal de proyección. Entonces, al final, cuando nosotros queremos representar la sombra de un punto, ¿verdad?, tenemos que considerar los planos que existen del sistema y la dirección en la cual va a ir esa proyección hacia el plano. Algo ya que ustedes han visto anteriormente cuando hacen una proyección de un punto, ¿verdad?, que el punto ustedes lo proyectaban hacia los diferentes planos y luego generaban, por ejemplo, si se llamaba punto A, generaba la proyección A minúscula 1, A minúscula 2 y A minúscula 3. Existen también proyecciones de rectas, y es en las situaciones en las cuales en el lugar geométrico de las sombras arrojadas de todos sus puntos.
Por ejemplo, en este otro caso, la recta R y la dirección D, calculamos las sombras de dos puntos, que son el punto A y el punto B, sobre el plano vertical y las sombras sobre el plano horizontal. Obtenemos las sombras de la recta dada. En este caso, las sombras van a estar identificadas con el nombre SR, que lo podemos apreciar aquí, que va a incidir o va a verse en el plano horizontal, y también SR, que estará dada en el plano de perfil que vemos acá. Y si se prolongan, estas deben coincidir en un mismo punto doble de la línea de acuerdo a esta figura. Finalmente tenemos entonces la sombra de volumen, que básicamente ocurre cuando una fuente de luz incide sobre un cuerpo y sobre este apreciamos unas zonas iluminadas y otras que quedan en las sombras. La representación de estas diferencias de luz y sombras constituye la técnica que conocemos como claroscuro, que apreciamos acá. Cuando nosotros utilizamos estas técnicas en dibujo, por ejemplo en nuestras carreras como arquitectura, ingeniería, dibujo técnico, dibujo o diseño gráfico, podemos obtener una representación del volumen de manera más realista, ya que podemos apreciar que hay, por ejemplo, en este caso, una parte de esta figura que está siendo iluminada y evidentemente sabemos cuál es la cara porque se ve más clara que la otra, y además también esta figura está proyectando una sombra hacia un plano que podría ser el suelo, que podemos apreciar aquí, y también está proyectando una sombra sobre el volumen inferior de esta figura. Notemos también como en esta otra figura de acá de la derecha se notan diferentes intensidades de sombras. Por ejemplo, en la parte superior casi no hay porque incide la iluminación de forma más directa. En esta cara frontal la sombra es más tenue, pero en la cara lateral izquierda se ve una sombra más oscura, por lo que deducimos que la incidencia de la luz proviene del lado derecho con una inclinación desconocida. Cualquier forma que esté representada solo por su contorno se aprecia como plana, pero en el momento en el cual representamos las diferencias de luz y sombra que un foco cualquiera deja sobre dicha superficie, conseguimos la sección de un volumen. Y luego acá entonces tenemos otras figuras que también son representadas. Cuando a un estudiante, por ejemplo, se le establece que debe representar la sombra de un sólido, se le debe establecer o definir cuál es la proveniencia de los rayos de luz que inciden sobre dicha figura, para entonces que el estudiante pueda representar, como aquí apreciamos, las partes que van a tener la sombra. Junto con la forma, el volumen es una de las características que distingue a los objetos de nuestro entorno. Depende de la luz y por consiguiente de la sombra que ésta produce. Para definir correctamente el volumen de un objeto debemos valorar, en este caso, las intensidades de su sombra y de las áreas iluminadas. Para los estudiantes que son de carreras como por ejemplo arquitectura, es frecuente que ustedes tengan casos en los cuales tengan que dibujar una vivienda que tiene un techo, y ese techo junto con la parte inferior corresponden a un volumen sólido. Entonces, cuando incide un tipo de iluminación que generalmente es el sol, esto va a generar una sombra sobre la pared, en este caso inferior, y eso hay que representarlo. De hecho, hay diferentes técnicas para representar esa sombra del techo sobre esa pared. Por ejemplo, hay técnicas en las cuales nosotros utilizamos el puntillismo, a través del cual usted con su lápiz o con su plumilla usted va generando puntos, ¿verdad? Puntos diferentes, y mientras más puntos, más oscura es la superficie que tiene la supuesta sombra. También hay otra técnica que es el anchurado, que ya lo hemos visto, a través de la cual nosotros trazamos líneas, ¿verdad? Y pues evidentemente mientras más cercanas las líneas y más delgadas, entonces más oscura se va a ver la representación de la sombra sobre el objeto.
Así que es muy útil cuando representamos volúmenes o figuras que queremos que tengan una, en este caso, representación más realista. Entonces, en el dibujo con el volumen representaremos el tamaño o la escala definida en un objeto y el espacio ocupado por ese cuerpo. Esto se logra utilizando la técnica del modelado, en la que dibujamos degradados para lograr las sombras y luces en los objetos para representar su volumen. Es por eso que muchas veces se llama modelado 3D, ya que la intención es representar un espacio con profundidad. Otra de las técnicas que existe también es con instrumentos como por ejemplo la tiza o aplicando en este caso el uso del lápiz, un pequeño algodón, el cual va a ir entonces deshaciendo o degradando, como dice acá, lo que se ha ido representando como sombra, y esto da a su vez como una mayor técnica de realismo en lo que se está aplicando. Esto entonces sería lo que veríamos por el día de hoy en cuanto a lo que son secciones de volúmenes y sombras de volúmenes. Gracias.